compartiendo bastante el discurso, porque solamente plantear una reflexión, aquí los empresarios las han ganado todas, los trabajadores hemos perdido todas las veces. Acá ya la cuestión de carácter político es importantísimo, pero acá se ha violado y se ha pasado por encima hasta de la lógica y del sentido común para aplicar este modelo. Creo que son cuestiones re fundamentales. O sea, si uno analiza lo que ha ido ocurriendo con los trabajadores a través de la historia reciente, nos vamos a dar cuenta de que no resiste análisis lógico ni de sentido común el que hayamos perdido tanto, que hayamos retrocedido tanto. Por eso que es urgente y necesario que logremos armar una herramienta de carácter político para tratar de recuperar los derechos perdidos de los trabajadores, para tratar de plantear un nuevo modelo de país para luchar contra los responsables de la situación en que nos encontramos, no solamente los trabajadores, sino que el medio ambiente y el mundo en general. Creo que tenemos esa responsabilidad, tenemos que apoyarnos en el sentido común y en la lógica, más que, obviamente yo tengo mi ideología política, pero el sentido común y la lógica cruza todos los espectros y tenemos que tener la capacidad de poder construir desde ahí. O sea, yo llamo a la reflexión respecto de esto y no podemos seguir perdiendo más los trabajadores, ya la hemos perdido todo. Y es responsabilidad de nosotros recuperar los derechos perdidos. Eso. Bueno, compañeros, compañeras, damos la palabra, preguntas, comentarios que quieran hacer respecto de lo conversado, de lo que nos han expuesto acá, tanto Cosme como Cristian. Hola compañeros, agradezco la exposición de los tres en realidad, ¿no? El trabajo de María que le puso el ñeque junto con otros compañeros al maestro. Sobre lo que argumentaba Cristian, me quedan algunas, tengo varias reflexiones en torno a lo global y a lo particular. En torno a lo global, yo soy un militante de Revolución Democrática, pero también soy un esperanzado frente amplista. Entonces, en esa dinámica, me parece que el proceso que tú señalaste finalmente, sobre lo electoral y lo social, por supuesto que tienen que ir de la mano, unidos, juntos, caminando paralelamente, pero de repente hay ciertas decisiones que se toman que hacen que ambas se separen en algún punto. Entonces, por ejemplo, está el caso así como concreto de ahora, próximo, que tiene que ver con el levantamiento de este programa social que será el que lleven los candidatos del Frente Amplio para las elecciones presidenciales, de diputados y senadores. Entonces, la elaboración de este programa se supone que es profundamente participativo, ¿sí? Donde los espacios territoriales, yo soy del territorio San Antonio, soy del Quisco y soy de Isla Negra. Entonces, estamos mucho más lejos de la cabecera regional que Valparaíso, donde se tiende a pensar que la cosa se parte allá. Históricamente, las decisiones políticas se parten en Santiago y en el mejor de los casos en Concepción, en Valparaíso y quizá en Temuco, en el mejor de los casos. Así que al momento de levantar esta información, de levantar lo que todos tenemos como pensamiento, todos quisiéramos que se referendase en un programa de gobierno, no es tan participativo si lo tenemos que hacer en 3 meses. Vamos a tener entre marzo y junio de este año para elaborar un programa profundamente democrático y participativo. Y la experiencia reciente indica que eso es un fracaso. No, los encuentros locales autoconvocados fueron un fracaso. Representaron a un poco más de 100.000 personas y contando las personas que participaron en Internet. Por tanto, aquí logramos entender de que cuando se imprime lo electoral, cuando prima lo electoral por sobre el levantar un programa social, sí nos vamos al carajo, sí nos jodemos. Porque Chile, a diferencia del Frente Amplio uruguayo, no tuvimos un proceso de revolución industrial. No somos independientes de la Iglesia Católica, somos un país profundamente católico, a la chilena pero católico. Y además, las castas de poder están cómodas en el neoliberalismo. Por tanto, esto no lo podemos cambiar ni hacer sentido común en 3 meses. Así que, hecha esa reflexión, así como que me gustaría, en el mejor de los casos, en un país ideal, que
que los principios del Frente Amplio sí fuesen participativos y que nos demorásemos los que tengamos que demorarnos, 10 meses, un año en elaborar principios que sí sean representativos, en elaborar un decálogo que sí convoque a las personas desde Tisbury hasta Puerto Williams, ¿no? En el mejor de los casos, porque cada lugar tiene su particularidad. Chile, bueno, nuestra reforma electoral, la reforma laboral, todos empezaron bien y fueron un fracaso. Eso es lo primero. En cuanto a lo segundo, sobre lo que nos convoca hoy día, que es la cosa laboral, ojalá que te lleves como tu maletín para Santiago el mensaje de los excluidos, de los eternamente excluidos. Digo, es impresentable que personas en situación de discapacidad mental no ganen el sueldo mínimo, ¿no? Eso se refrenda en el artículo 16 de la ley 18.600. Y más encima se pasa a llevar el Código del Trabajo, en el artículo 44, en el que personas chilenos como nosotros, nuestros primos, nuestros hermanos, ganan menos por tener una capacidad intelectual, ¿no? Eso violenta cualquier normativa de derechos laborales. Y finalmente, y quedando en mi tierra, una reforma a la ley de pesca o una nueva ley de pesca tiene que incluir no tan solo a los pescadores sindicales artesanales o pescadores artesanales que estén sindicalizados, sino que también a los buzos de orilla y a las recolectoras de orilla. Eso es, compañeros. ¿Tu nombre? Jan Flores. Compañero, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Sí, yo quisiera un poco más para aclarar de yo mismo. En realidad, la iniciativa de un Frente Amplio es algo que se esperaba, digamos, hace mucho tiempo. Frente Amplio, muchos nombres de fuera, que pudiese aglutinar, digamos, todas las fuerzas que no están dentro de la nueva mayoría o la derecha que gobierna en este país. Sin embargo, todos sabemos que existe una inmensa cantidad de colectivos, de grupos, que nunca han logrado ponerse de acuerdo porque existe mucho caudillismo al interior de su mismo grupo. Llegan a 20, se dividen en 2. Un tema que se ha reflejado sobre todo en la izquierda, producto de la misma derrota, digamos, que se sufrió en el año 73, la misma represión que trajo consigo la dispersión de mucha gente. Lo que sí que me preocupa es que habiendo ahora, digamos, movimientos ya un poquito más importantes, como que tienen incluso diputados, no exista todavía lo que es, o por lo menos un marco ideológico donde se pueda mover esta gente que se incorpore, porque yo creo que es necesario saber dónde nos metemos, porque muchas veces la gente, obviamente, una gran cantidad de gente se siente decepcionada cuando se arman estas cosas y terminan solamente al final de una elección. Y para estar solamente en periodo eleccionario, como decía el compañero ahí, yo francamente no me entusiasmaría mucho. Pienso que es importante participar, tener una presencia cuando hay elecciones, pero lo más importante es cuando pasan las elecciones, ¿qué queda? Y lo vimos en las recientes elecciones municipales, que hubieron candidatos y siempre decíamos, después de esto hay que armar algo. Pasó octubre, fueron las elecciones, y estamos llegando a marzo, y nunca más se supo. Era el momento para participar en un proceso eleccionario que sabemos que no va a resolver los problemas de este modelo. Esto es una cosa mucho más profunda, a mi juicio. Aquí está toda la institucionalidad, el funcionamiento del país atravesado desde la corrupción hasta la apropiación de los recursos naturales, muchas cosas, no tenemos. Y también me pone un poco de preocupación cuando hablamos de que los pescadores artesanales o los pescadores industriales, bueno, los pescadores son chiflantes, tendrían que participar en un tema sobre los peces. Yo creo que la historia nos ha demostrado que la persona que está lucrando de ese ejercicio no puede participar de la decisión de esas cosas, porque lo hemos visto en el tema de las cuotas. Los pescadores artesanales perdieron, pero perdió el país, o sea, perdieron todos los chilenos, porque precisamente la opción era que pesca más y a quien le daba más cuotas, y eso se traduce en plata, o sea, si no dan más cuotas ganan más plata. Entonces hay un tema ideológico que falta. Entonces, eso es lo que mi
¿Cuándo se puede ver algo, no sé, llamémosle marco ideológico, carta de principios, no sé dónde se van a marcar estos distintos movimientos como Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, Movimiento Autonomista, bueno, todos los que están haciendo parte de esta iniciativa, porque todos son diferentes, porque todos tienen diferente mirada. Porque el Frente Amplio yo creo que es aglutinar en algo que estamos todos de acuerdo. Y cómo nos vamos a presentar independientemente dentro del marco del Frente Amplio con su militancia en uno de estos grupos. Me explico, ¿no es cierto? Si yo participo del Frente Amplio y pertenezco a otro movimiento que también hace parte del Frente Amplio, pero en lo grueso a lo mejor tiene otra mirada que no es la misma que lo que está planteando el Frente Amplio. ¿Cómo eso se maneja? Porque no es fácil. Porque no es lo mismo que diga, por ejemplo, Boric a lo que diga Jackson, referente. En algunas cosas puede estar de acuerdo, pero no en todas. ¿Cuál es el amarre que tiene de toda esta gente dentro de lo que es la construcción del Frente Amplio? En pocas palabras. Tomamos un par de todas juntas. Sí, todos juntos y después, para ordenar, vamos a tomar las palabras, las consultas que hagan, las preguntas que quieran hacer y después vamos a hacer una ronda. Camila. Bueno, para incorporar algunas reflexiones a lo que ustedes mencionaban. Bueno, primero, la gracia hoy por estar acá y poder dar esta reflexión más temática. Fue una idea que principalmente tuvo la CONA, Nueva Democracia, y creo que es una buena instancia poder verlo así por temas porque los podemos profundizar. Nos ha pasado que en las discusiones más generales terminamos hablando de todo, entonces a veces hablamos de nada al mismo tiempo. Y precisamente para hablar del trabajo, quería como incorporar dos variables, entre comillas, respecto del mundo del trabajo que estarían como alejadas del mundo del trabajo más tradicional. Y que ojalá ustedes pudieran comentar la experiencia que han tenido siendo ambos dirigentes. La primera tiene que ver con estos nuevos trabajadores y trabajadoras, el subcontrato y los honorarios, y cómo logramos también que esos mundos se incorporen, porque claro, la tasa de sindicalización en Chile ya es bien baja, pero además tenemos formas de trabajo precarizado. Entonces, ¿qué hacemos con esos sectores? ¿Cómo se puede abordar? A mí me toca la experiencia más reciente haber estado en la universidad, y en la universidad el subcontrato es una práctica muy común y también muy difícil de abordar por lo mismo, porque no son las universidades quienes se hacen cargo, sino que hay una empresa que está de mediadora, o en el caso de los honorarios también se da en el sector público, que hay una gran masa de trabajadores honorarios que están en una condición distinta a los trabajadores de planta y los contrata, entonces, y incluso se generan muchas rivalidades al interior del mundo del trabajo a raíz de estos trabajadores de distintas categorías, porque finalmente esos son trabajadores de primera y hasta cuarta categoría. Entonces, ¿cómo lo podemos abordar desde la izquierda? Más allá de que, claro, obviamente la aspiración es a que sean trabajadores y trabajadoras como todos nosotros, pero ¿cuál es el abordaje que podríamos darle y que ustedes lo digan desde su experiencia más concreta? Y lo segundo tiene que ver con las mujeres en el mundo laboral. Y eso es como ya, porque esta crecida de mujeres que ingresan al mundo laboral también tiene dos expresiones. Una que tiene que ver con, claro, la mujer que ingresa al mundo laboral y cómo tiene una doble jornada laboral, un sueldo que generalmente es más bajo que el de su par, a pesar de trabajar la misma cantidad de horas, a pesar de que de tener la misma formación, por ejemplo. Entonces, claro, hay una cuestión bien concreta que tiene que ver con el sueldo, con los costos de salud, con los costos de previsión, que es como la mujer que ya está en el trabajo, pero también hay otro trabajo, que es la segunda categoría, que tiene que ver con la reproducción como tal, que es como la otra área, además de la producción, que es lo que está completamente relacionado como, con el trabajo, e incluso con uno siendo marxista, esa es como la línea que siempre sigue y la reproducción queda de lado. Entonces ahí también, ¿qué mirada se le puede dar? Por ejemplo, el trabajo doméstico debería ser remunerado o no. ¿Qué han visto de eso? Debería socializarse el trabajo doméstico también, deberían ser tareas compartidas, cómo lo hacemos con el cuidado, con la gran cantidad de adultos mayores que está existiendo hoy día en Chile, quién se hace cargo. Entonces hay una suma de problemas que también vienen con estas labores más domésticas
y de las cuales el mundo del trabajo pareciera que se diera aparte. Como hay gente que trabaja que tiene un sueldo, pero hay gente que trabaja y no tiene un sueldo. Entonces, también cómo se puede abordar desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras el mundo de la reproducción como tal. Yo creo que ustedes también pueden aportar una visión profunda en eso, sobre todo pienso el trabajo de las mujeres recolectoras, ya se mencionaba, entonces cómo lo han podido ver desde su área, que generalmente son áreas masculinizadas, igual por el mundo de la pesca y el mundo de la minería es un mundo asociado a los hombres. Compañero, ¿alguien más quiere tomar la palabra? ¿Hacer alguna pregunta? Una reflexión que no es una pregunta, en el sentido siguiente. A mí me da la impresión que hay que dar en el clavo, en el futuro inmediato, en dos cosas que son distintas. Me gustaría, Cristian, cuál es tu opinión al respecto. Por un lado hay que dar en el clavo en las elecciones, tal que nos vaya bien. Porque si nos va mal en las elecciones, un resultado posible es la atomización producto de la derrota. Por tanto, tenemos que ser muy peritos y muy astutos para no correr el riesgo de presentar candidatos tal que nos vaya mal y que el resultado sea algo parecido con lo que ocurrió con Marcel Claude y Todos a la Moneda, que se deshizo producto de la derrota. Ese es un punto. Pero por otro lado está otro elemento que está asociado al anterior pero que es distinto y que lo han mencionado los compañeros y yo quisiera ponerlo también sobre el tapete. Es el hecho de que después de las elecciones también hay vida. Por tanto, hay que hacer dos cosas en simultáneo. Por un lado, dar el clavo en las elecciones, tal que nos vaya bien, para no generar atomización. Y por otro lado, construir, voy a usar una palabra clásica que se usa mucho, construir un tejido social tal que después de las elecciones haya vida. Me da la impresión que son dos, digamos, entradas distintas, que convergen, que generan un efecto sinérgico de mutuo acompañamiento, pero que son diferentes. El resultado con los candidatos y la construcción de una fuerza social, de un sujeto social y político, el sujeto Frente Amplio. Y son construcciones distintas y son procesos diferentes. Yo no sé cómo lo ves tú, Cristiano, este tema. Compañeros, hay dos palabras tomadas más, después vamos a pasar a la ronda 3. Con esas 3 pasamos a escuchar ¿Puede haber como una retroalimentación, digamos? Sí, yo creo que estamos en tiempo para hacer una retroalimentación y cerrar. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Compañera, y después allá atrás. Quería netamente preguntar qué podemos hacer como Frente Amplio sobre el tema de la discapacidad con respecto a la inclusión laboral, que hoy en día, por ejemplo, en el Congreso se está cuestionando, se está hablando que en un comienzo era un 5%, después ahora tenemos un 1% de personas con discapacidad para poder ser incluidas en el ámbito laboral. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar para justamente respetar los derechos que tienen las personas con discapacidad justamente a trabajar? Es una pregunta solamente. Ya, mira, mi consulta tiene que ver con cuál piensan ustedes que debe ser el rol del militante y de la organización política en este camino de la construcción social, porque nosotros en los procesos eleccionarios somos súper dinámicos, nos movemos mucho y tenemos mucha actividad, pero pasa esa olita y cada cual para su casa, y los militantes se van a militar, pueden ir a una población, pueden hacer un trabajo social, ¿sí? Pero en sus lugares de trabajo por lo general no militamos, la militancia la hacemos en otros lugares. Entonces, la posibilidad de construir donde necesitamos, que es en los trabajadores, se disminuye porque si los mismos militantes lo estamos haciendo en otros lugares y no en nuestros lugares de trabajo, entonces, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Cuál debiera ser el rol de ese militante y cuál debiera ser el rol también en ese sentido de la organización política, en este caso Frente Amplio y los partidos que la componen? Ya había una palabra. Volviendo al tema de los trabajadores, tengo la impresión que los movimientos de trabajadores de carácter sindical y gremial, principalmente en San Antonio por lo menos, se nota mucho que sí hay una potencia, que son capaces de salir a la calle. En el 2016, por ejemplo, vimos movilizados a
a los trabajadores públicos, ¿cierto? Al hospital estaban movilizados, los profesores estaban movilizados, pero tengo la impresión de que esa lucha reivindicatoria se queda mucho en la cosa propia del bono, ¿cierto? Del porcentaje y todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros para acercar ese movimiento que creo que es efectivo y que funciona con la ciudad, digamos? Siento que mucha gente, la población, mira el movimiento de manera lejana, incluso ya al momento que si tiene un taco ya se ve complicado con el movimiento. ¿Cómo nosotros vamos a arreglar esa situación? ¿Cómo vamos a juntar? Y si hay alguna idea también de asociatividad, porque, no sé, por ejemplo, los trabajadores portuarios son muy autónomos en relación con lo público, digamos, con lo otro, digamos, con los demás, con el hospital. Muchas veces queremos eso, queremos ver a todos los trabajadores juntos en la misma marcha, digamos, ¿no? Eso. Hubieron hartas. Primero yo agradecer que las reflexiones ayudan mucho también. Siempre los espacios de conversatorios, de encuentros, son un aprendizaje también para cada uno de nosotros. O sea, porque se trata, ¿cierto?, como la reciprocidad. Uno lo que no sabe lo va aprendiendo, lo va escuchando, lo va incorporando. Yo creo que es una cosa muy importante para cada uno de nosotros y nosotros. Mira, Jan planteaba el tema de cómo resolver esta disyuntiva en 3 meses un programa. La verdad que uno no tiene respuesta para resolver tan inmensa tarea de construir un programa que le haga sentido a las mayorías, no a nosotros. Bueno, a lo mejor, si nos ponemos de acuerdo, nosotros hacemos un programa 10 puntos y lo tenemos en un rato, en un par de horas, ¿cierto? El tema es cómo un programa finalmente se encarna en esa mayoría que hoy día no se siente representada. Sin duda que en 3 meses nosotros nos vamos a resolver aquello. Pero lo que sí tenemos es una urgencia de construir una propuesta para el país, para presentarla al país. Ahora yo creo que el debate, por lo menos la reflexión que nosotros o uno mismo hace, no se termina en este proceso. Pensar que esto por eso también es tan importante mirar la política más allá del 2017. Algunos ven la política que pareciera que todo se va a resolver en un proceso electoral. Nosotros lo que estamos construyendo un cimiento, un proyecto más allá del 2017. Y en eso por eso yo digo que tenemos que actuar con responsabilidad. Por eso lo mismo que usted dice, porque pasa la elección y los candidatos o candidatas, ¿cierto?, nos vamos para la casa y después nos vemos 4 años más. Y no hay continuidad ni identidad en ese proyecto. Entonces yo más bien creo que nosotros tenemos que, ¿cómo hacemos participativo este proceso? Yo estoy en un proceso de participación. Ahora, ¿cómo lo hacemos más participativo? ¿Cómo logramos llegar a muchos más en esa tarea de ese debate? Ahora pensar que en 3 meses eso se va, lo que nosotros creemos que lo que vamos a hacer es más bien es poner los ejes principales de ese proceso, hacer la consulta necesaria y poder llegar a unos cuantos cientos miles, pero no para resolver esas mayorías que queremos nosotros. Eso va a ser en la medida que esto vaya cuajando y que nos miren a nosotros como una posibilidad cierta. Y eso yo creo que es la tarea. Ahora, por eso digo que de repente todas nuestras fuerzas como son, en general fuerzas emergentes, pequeñas, frágiles. Somos frágiles, compañeros. Si nos miramos y nosotros no existimos también. Tenemos que hacer sentido que podamos existir, que podamos generar esa arquitectura y sobre todo un programa y un proyecto que no lo miremos solamente cortoplacista al proceso del 2017, sino la tarea principal nuestra es cómo cruzamos esa frontera y finalmente le damos continuidad al Frente Amplio. Porque mucho está la duda, ocurrirá lo mismo con el Frente Amplio, lo que ocurrió hace años atrás con el Juntos Podemos, que se vio como una perspectiva que tuvo un rendimiento electoral, pero que a la semana después se desapareció. Entonces, esa es hacia cómo nosotros vamos construyendo también una política con esa responsabilidad política, con esa densidad social, pero también participativa, democrática. Y que obviamente ahí tendremos que generar esos mecanismos. Ahora yo, la verdad, creo, y por lo menos tengo la convicción, y como yo soy también de región,
No creo que eso se resuelva en Santiago. Y por eso la invitación es cómo nosotros vamos que a nivel de los territorios, por eso la territorialidad, la basificación de nuestra militancia. Cuando hablamos de militancia no lo hablo tan solo desde los instrumentos políticos que somos parte del Frente Amplio, lo hablo de lo que decía el compañero. Como los independientes, los que no tenemos militancia, pero que tenemos ideas, que tenemos un lugar donde nos podamos referenciar. Es para que no pase por aquí y después digo, no quiero ir más a ese espacio, ¿me entiendes? Que sea un factor que construya ese proyecto que hoy día llamamos Frente Amplio y que usted se sienta militante del Frente Amplista, más allá de su militancia. Es cierto que hoy día pertenece a algunos de los partidos o instrumentos políticos que son parte de esto. Por tanto, yo te digo que es impensado que vamos a resolver la profundidad de la política en 3 meses, es imposible. Pero que sí necesitamos presentar un programa, algunos ejes comunes, que sea también viable, porque de repente podemos ofrecer el mundo, ¿cierto? Pero eso en términos de implementación de una política de gobernanza no va a ser posible. También tenemos que ser en eso, actuar con bastante pragmatismo y responsabilidad. Y eso va a depender cuánta es la fuerza que podamos adquirir para poder desarrollar un proyecto que también avance hacia una democracia mucho más profunda, más democrática, y ya tú mismo lo decías. Y todos estamos de acuerdo aquí, creo, con que la forma de dirimir el tema institucional y la crisis en nuestro país sea a través de una asamblea constituyente. ¿Sí? Pero ¿cuánto eso ha gravitado en la mayoría del país? Y es porque también nosotros necesitamos influir ahí en términos políticos y que este Frente Amplio se haga responsable de aquello y ser una respuesta a esa crisis, a esa descomposición, y que nos miren a nosotros como un espacio referencial. En relación al tema de la situación de las personas con capacidades diferentes en el mundo del trabajo, y también la compañera planteaba lo mismo, yo creo que siempre, por lo menos mi experiencia, es la única forma de resolver los problemas de las sociedades en general es organizándose. No es que aquí, si mañana yo soy parlamentario, los compañeros parlamentarios, la Camila es parlamentaria, el Cosme, nosotros vamos a estar legislando, a lo mejor, ¿me entiendes? Va a depender de la capacidad que estos propios afectados o que viven esa situación de discriminación, ¿cierto?, se organicen. Lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestras capacidades y nuestra experiencia para contribuir a que se organicen y ayudarse a abrir esos espacios, y que el Frente Amplio sea un espacio también de acogida a partir de los equipos técnicos, profesionales y sindicales que puedan ayudar a esa construcción. Porque no va a venir una receta, no va a venir de una compensación, de mi punto de vista. Porque todo lo que aquí se ha planteado tiene que ver también con una cuestión que es de lucha y de organización. Y también de una fuerza política que sea capaz de interpretar y poder resolver en función, ya sea política, desde el propio posibilidad de gobernar, y también de legislar en función de generar esas protecciones, no tan solo pensando en las personas con capacidades diferentes, pensando en lo propio que decía Camila. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo ayer estaba mirando un video que pasaba sobre el tema del paro de las mujeres para el Congreso, y donde había una compañera, una mujer mayor que podría ser perfectamente nuestra madre, nuestra abuela, y que ella hacía la reflexión, el paro del 8 de marzo, que decía, ¿cierto? Si dejamos de lavar, de planchar, de cocinar, nos paramos, porque es un trabajo no reconocido, que nos está remunerando. Hay sociedades más desarrolladas que eso se ha generado política pública en función de esto. A lo mejor esa experiencia nos sirve también para nuestro país. Y eso también nosotros tenemos que incorporarlo a nuestro quehacer, a nuestra reflexión, a nuestra tarea. Y lo hemos visto porque yo me recuerdo muy bien hace 3, 4 años atrás, cuando nadie en este país, en nuestro país, reconocía el trabajo doméstico. Y me tocó estar siendo dirigente de la Corte en un encuentro con las trabajadoras de casa particular. Les digo, nadie. Solamente algunos actores acompañamos esa batalla, y cuando esto se transforma en una situación de debate global, se incorpora y se visibiliza, ¿cierto? Pero fue la perseverancia, la organización de las trabajadoras de casa particular, por años solas, por años, décadas solas. Pero no fue otra forma de que pudiese, ¿cierto?,
poder, ¿cierto? No digo resolver, por lo menos incorporar, y que el Estado, que los gobiernos se hicieran responsables de la situación, y también, ¿cierto?, se implementaran los convenios que se establecen en función del trabajo, en este caso, del trabajo de casa particular. Lo mismo yo digo a nivel del mundo de los trabajadores con capacidades diferentes. La organización es la forma en que nosotros podamos generar, y a partir de propuestas que se puedan construir con ellos, y obviamente con equipos que puedan contribuir a eso, y que el Frente Amplio debe ponerse a disposición de esa tarea. Camila planteaba también el tema de los subcontratos y honorarios. Los honorarios es la situación de mayor precariedad que podemos observar en nuestro país. Entonces, es la misma realidad. Es la organización. Yo creo que lo que hemos dejado de hacer en nuestro país es organizar y batallar por eso. Ahora, hay experiencias de hace un par de años y tuve también la posibilidad de asistir a la primera reunión que hubo de trabajadores honorarios en nuestro país, que se hizo en el sindicato de Constramet hace como un par de años atrás, en que se comenzaron a organizar. Hoy día se han estado organizando los trabajadores honorarios. La respuesta que se da más bien queda al arbitrio y la voluntad del alcalde o del servicio, y no de una política de Estado en función de aquí. Y lo que tenemos que generar es una política de Estado en función de una situación que desde el punto de vista es abusiva. Y ahí, la verdad, los que legislan, los que gobiernan, han sido parte de ese circuito, y que todos los años, cada campaña se compromete a corregir, y lo que pasa es que están en falta también incluso en los propios compromisos que los Estados tienen a partir de los acuerdos, ¿cierto?, a nivel de lo que son los convenios internacionales y los compromisos que se establecen a nivel, ¿cierto?, de estas políticas. Entonces son elementos que nosotros tenemos que poner en nuestra agenda prioritaria. Pero siempre yo insisto en lo siguiente: no basta con que elijamos un presidente o presidenta, incluso que sea frente amplista. No basta con que tengamos una bancada parlamentaria, si no hay un activo social organizado capaz de presionar para que eso ocurra. Porque puede ser que mañana yo sea el presidente de la República de Chile, o usted va a ser el presidente de la República de Chile. Y todo esto que comprometemos y que está dentro de un programa y que después va a estar tensionado en función de lo que ocurre en relación a la realidad política, no lo cumplamos. Entonces también tiene que haber un deber ético de este Frente Amplio de cumplir lo que se compromete al país. Pero también necesitamos interpelar a los actores sociales y a los trabajadores y trabajadoras organizados y el movimiento social de ser un actor que influya, que se movilice, porque lo que ha ocurrido en estos 26 años de democracia es que se ha desmovilizado al actor social y se neutraliza. Y hoy día, ¿cómo se neutraliza? Ya no es a través solamente de la represión, ni matando trabajadores, ni compañeros en distintos lugares, ustedes ya lo han vivido también como estudiantes, sino que hoy día se neutraliza, por ejemplo, el movimiento social a través de las cuentas rutas. Y la operación perfecta fue en Chiloé, pues. El levantamiento de Chiloé. ¿Cómo se neutralizó esa batalla? Le depositaron y se terminó la batalla. Se terminó el problema. Y por eso necesitamos de organizar y poner, ¿cierto?, informar a nuestros líderes sociales que permitan acompañar el proceso del Frente Amplio en la tarea del día de mañana, nosotros ser los actores que podamos venir. Y ahí todos estos temas, ¿cierto?, que ya se han venido planteando en esta tarea. El rendimiento electoral, sin duda necesitamos rendimiento electoral. No podemos ser un testimonio. Necesitamos un rendimiento electoral y poner, por eso yo creo que aquí tenemos que actuar con generosidad. Si aquí hay un candidato del Partido de Igualdad, de Izquierda Autónoma, o candidata, o compañero de Nueva Democracia, o del movimiento social, la verdad que necesitamos candidatos y candidatas competitivos, pero que tengan reciprocidad entre ellos. Y que no sea una cuestión depredadora, porque nosotros estamos construyendo un proyecto de largo alcance, y no en función solamente del 2017, y eso tenemos que aprender. Y eso se tiene que resolver a partir de las condiciones políticas que tengan la capacidad y la madurez de entender que aquí necesitamos de las distintas fuerzas, porque solo no podemos. Aquí ninguna de estas fuerzas ni colectivos tienen capacidad para generar esa mayoría posible. Y ahí tiene que haber esa reciprocidad, y esa reciprocidad se construye con confianza política.
con ese proyecto que nosotros no termina el 2017, y en esa reflexión también tenemos que hacerlo. ¿Y cómo construimos de la dimensión social? ¿Cómo lo hacemos? La tarea de la militancia política es que nosotros, algunos compañeros, sobre todo hoy día y antiguamente, y algunos, claro que muchas veces ningunean las experiencias históricas, la única forma de construir militancia real y política es nosotros desplegarnos a los territorios. O sea, esto de que la mitad nos juntamos en la reunión durante horas a conversar, a analizar la política. O sea, ¿y dónde nosotros aplicamos eso? Por tanto, lo electoral es una, ¿cierto? Es donde nosotros tenemos la posibilidad de llegar a lugares que no llegamos en los días normales. Pero también tenemos que ir construyendo el brazo orgánico, la organización, tenemos que ir incidiendo en eso. Por tanto, los militantes tienen que desplegarse en esa tarea. Por lo menos desde Nueva Democracia, eso es lo que estamos haciendo. O sea, si no construimos una orgánica, si nuestros militantes no tenemos una militancia socialmente activa, y no para el tema de para hegemonizar. De repente siempre estamos pensando cómo controlamos, sino cómo hacemos posible que las ideas más justas y la construcción del Frente Amplio de la mano va desplegándose y va haciendo conciencia en esa mayoría que hoy día lamentablemente no está pensando ni siquiera en el proyecto nuevo. Porque están las condiciones, pero bueno, va a depender de esa situación. Y la militancia, yo lo digo, se construirá, y a nivel sindical, ya lo decía compañero que planteaba cómo construir esa unidad, esa posibilidad de transferencia de capacidades, de conocimiento, de experiencia de vida social, es construyendo un proyecto desde la perspectiva de los trabajadores. Hoy día eso no lo tenemos. Hoy día tenemos, más allá de esta experiencia de lucha, que no es distinta a lo que se vive en Concepción, en Punta Arenas, que cada año se hace una acción rutinaria, incluso las movilizaciones, ¿cierto? No es nuevo eso. El tema es que tenemos que pasar de la lucha salarial a la lucha política. Tenemos que hacer conciencia a los trabajadores con respecto a esto. Y lo que no se está haciendo, que finalmente los dirigentes sindicales, y tú le preguntas a un dirigente sindical, lo digo por conocimiento, tú le preguntas, no compañeros, si los trabajadores no quieren eso. Eso es mentira. El trabajador lo que pasa es que está huérfano de conducción política. Y la tarea nuestra es politizar. Aquí mismo hay compañeros del coordinador No Más FP. Esa tarea debería estar la conduciendo el movimiento sindical, ¿sí? Como tal. Pero no lo está haciendo porque finalmente dejamos, y yo soy parte también del coordinador No Más FP, pero esa tarea debería generar instrumentos sindicales, esa tarea que debe ser responsabilidad nuestra, porque finalmente los afectados, ¿quiénes son? Los trabajadores y trabajadoras. Entonces, todos esos son elementos que nosotros tenemos que estar mirando, observando y cómo vamos generando esa alianza. Mira, yo creo que por eso es tan rico leer la construcción social, las experiencias incluso pasadas, obviamente entendiendo que hoy día estamos en otro tiempo, con otras tareas posibles. Y siempre yo hago una muy breve reflexión. Cuando un sector a la franja, por lo menos que nosotros le decimos representar, se sentía parte de una construcción posible. Y uno, si no la han visto, sobre todo a los jóvenes, no han visto la batalla de Chile, yo los invito a ver a ver la batalla de Chile, este gran documental de Patricio Guzmán, que relata, ¿cierto?, todo el proceso de la unidad popular. Y en esa batalla de Chile hay una imagen cuando Allende asume el gobierno. Y tú ves en esa imagen a la mujer proletaria de esa época, al mundo popular, ilusionado. Se sentía parte de un proyecto. Allende, decían. Allende, ¿cierto? Porque después de 70 años, pues compañeros, de la matanza de Santa María y de tanta situación que vivió el mundo popular de esa época, logran por fin, después de 70 años, cristalizar en la posibilidad de un gobierno popular. Y la mujer así, apasionada. Y uno se hace la reflexión, ¿cuándo nosotros nuevamente hemos tenido esa posibilidad, esa esperanza por todo? Nunca. Pero nosotros se nos mató y aparece esa posibilidad, de soñar esa posibilidad. No estoy hablando de ese proyecto, estoy hablando de un proyecto para este tiempo. Porque claro, como dice, no el periodo de transición con él no era nuestro proyecto. Lago no era nuestro proyecto. Bachelet no era nuestro proyecto. Porque las mayorías no se han sentido interpretadas.
cuando la mayoría se sienta que es parte de esa construcción que es la que tú dices, que el programa sepa que este programa lo tiene que defender, sin duda que no lo resolvemos en 3 meses. Y ese es el gran desafío, pues. Ahora, ¿puede ser utópico eso? No, yo tengo la convicción, por lo menos, que eso es posible. Pero si hacemos bien la pega. Si hay esa confianza política que tenemos que restituir, y la confianza no es para nosotros. Es para cuando miramos, nos miremos y digamos, estamos diciendo por lo menos, y si tenemos alguna dificultad, enfrentar esa dificultad. Y si hemos cometido un error, asumir ese error para poder rectificar, para poder corregir. Y si el día de mañana el compañero es diputado o es diputado con este señor, que tenga el control social, pues. Que cuando uno no es diputado en función de su interés personal, en función de un proyecto colectivo. Y eso tenemos que controlarlo. Y controlar en el sentido no de esta acción que la izquierda en general tradicionalmente hace, la acción punitiva, la acción castigadora que finalmente asciende a la militancia, finalmente era un sufrimiento, pues. Y la militancia nosotros tenemos que vivirla con intensidad. Y alegre, pues compañeros, no podemos ser tan grises. Entonces no esa militancia rígida que finalmente no nos permitía ser libres, pues. Entonces tenemos que vivir la militancia desde otro lugar y esa militancia la hacemos en el sindicato, en la población, como tú decías. ¿Cómo yo fortalezco mi sindicato si no soy capaz de construir una base mínima de mi propia Frente Amplio, por ejemplo, o de mi partido? Tengo que construirlo en el territorio, en la acción donde estoy haciéndolo. Porque facilito, yo trabajo, no sé, pues usted trabaja en el Ministerio del Trabajo y milito, no sé, en cualquier lugar donde me acomodo, porque está mi amigo. Y no desarrollo política en ese espacio. Y en eso nos hemos acostumbrado a este tiempo. Entonces por eso hemos perdido esa conexión con la realidad y con la construcción y con el teatro real. Entonces yo más bien, lo que le decía el otro día a los trabajadores contratistas en Calama, que los compañeros todos se vienen quejando. Mira, vuelvan a la pega. Vuelvan al trabajador, vayan con la buena nueva que es posible construir movimiento sindical y organización sindical si somos capaces de estar con los trabajadores. Y eso es, pues, cruzando esa frontera, y cruzando la frontera del tema, como tú bien decías, si el mundo sindicalista es profundamente machista. Si uno lo ha vivido, la discriminación en forma permanente. Pero cómo vamos erradicando esa práctica va a depender de nuestra capacidad, cómo vamos influyendo, cómo nuestras compañeras se incorporan al mundo del trabajo y vamos, ¿cierto?, equilibrando esa balanza, y eso se va haciendo de la práctica, ¿no? Cómo el sindicalismo también va incorporando a su relato con estos temas. Y no solamente de que el 8 de marzo salimos a marchar y los trabajadores a las 2 días le están pegando a una compañera. Entonces, cuando hacemos eso lo naturalizamos. Naturalizamos la discriminación, naturalizamos la violencia de género, naturalizamos el machismo y queremos hacer la revolución. ¿Entiendes? Entonces, son muchos desafíos, por eso esta es una lucha política, cultural y social. Y que claro, el programa lo tenemos que construir. Ahora, ¿cuánto va a ser los desafíos futuros? Yo creo que lo tienen que conversar ustedes mismos, tienen que reflexionar, si ustedes conocen las particularidades de acá. Y yo le digo, conversando con los compañeros aquí, yo estando en Coronel, es la misma realidad. ¿Cuánto se coopta a las organizaciones? ¿Cuánto por parte de la industria? Vecinos que obviamente afectados al lado de la termoeléctrica, por ejemplo, el Coronel de Colbún, contaminados, muriéndose, y ahí estamos. Y los que resistimos somos poquitos. Entonces yo creo más bien eso, yo tengo la esperanza, compañero, de mirar la política con mayor esperanza y sobre todo que la posibilidad de cambio está en ustedes y en nosotros y no que el centralismo va a resolver esto. Siempre los de regiones nos quejamos que Santiago, pero cuando tenemos que resolverlo aquí en la región somos incapaces de ponernos de acuerdo entre nosotros. Entonces yo creo que la tarea es asumir eso con responsabilidad y la única fórmula es organización nomás. Y unidad en la diversidad y en la diferencia. Y el Frente Amplio, si no nos toleramos entre nosotros en este amplio arco diverso, pero que tenga un programa que sea posible, por lo menos en este periodo de hoy. Mañana tendremos que seguir discutiendo y profundizando incluso el tema ideológico de ser compañeros. Porque yo no le puedo imponer a alguien si algo que yo estoy pensando que a lo mejor no lo comparte, y ese es parte del debate democrático, por eso son tan importantes
los conversatorios, los foros, los intercambios, y ojalá que esto el día de mañana lo podamos hacer en una plaza en cualquier lugar, porque algunos dicen no lo hagamos en la plaza porque va a ir poca gente, pero ojo, esto mismo que ya estamos 20 acá y si lo hacemos en la plaza hay 50 escuchando, o 100 que van pasando por ahí. También hay que atreverse a ocupar los espacios públicos más allá de los espacios que hoy día sin duda agradecemos a los compañeros, pero también atrevernos a ocupar la calle para hacer también nuestras acciones sociales. Yo creo que de eso quizás no respondo porque tampoco no tengo todas las respuestas y creo que aquí esto se construye entre todos y todas. Bueno, solamente plantear que hay tremendas tareas que nos deja Cristian, y creo que un poco la construcción está en que hay que cerrar cosas. Yo comparto el tema de que un programa es difícil construirlo en muy poco tiempo, y además que daría cuenta de que estamos nuevamente juntándonos con una cuestión de también electoral. Yo creo que va justamente mucho más allá, pero por lo menos, Cristian, yo en lo personal pienso que debe haber un rayado de cancha mínimo. Un rayado de cancha mínimo, no se pueden salir los compañeros de ahí, porque lo personal, y lo digo a título personal, yo no estoy dispuesto a sentarme con compañeros o compañeras que no tengan la película muy clara respecto de que los problemas que aquí se han mencionado son producto de un modelo político implementado durante todo estos años. Y así es simple. Y así es simple, creo que es una cuestión súper básica. Todos los problemas que se han mencionado del adulto mayor, los discapacitados, son cuestiones que son inherentes a este modelo político implementado. Y es súper básico. Yo creo que un rayado de cancha que deje cosas tan claras por ahí, toda la disposición a trabajar. Tenemos mucho, creo, del lado de los viejos que estamos ya, del lado de los dirigentes sindicales viejos que aportaran, lo que se pueda enriquecer. Creo que el movimiento tiene que ser amplio, obviamente, es una necesidad, tenemos que recoger el guante, ser capaces de construir propuestas, pero tenemos que ser amplios hasta ahí nomás, con un rayadito de cancha que podemos hacerlo ahora. Y la construcción de la declaración de principio, la base filosófica del movimiento, es un tema de más largo aliento. Yo creo que hay que construirla y no tiene que ser una cuestión netamente electoral, tenemos que pasar por allá. Es la obligación nuestra. Acá siempre nos juntamos, y ha sido recurrente el tiempo, nos juntamos en el internacional, somos súper activos, se trabaja, hacemos rayaditos, nos tomamos la calle, de repente, nos llamamos, paseamos. Somos súper activos, o sea, llegó la elección, se terminó la elección y cada uno va a su casa. Y no hacemos ni siquiera política en el grupo donde estamos, como lo decía Cristian, en nuestra área de trabajo, en el sindicato muchas veces no hacemos política. Entonces, y hacemos política y se quiere en el fondo electoral. Claro, entonces, ese es el tema, creo que esa es la necesidad que tenemos. Y yo en lo personal hago un llamado, estoy dispuesto a trabajar, a apoyar todo lo que sea, candidato a nada, pero apoyar para lo que sea, pero con un rayado cancha mínimo, o sea, que sea un frente amplio, pero marcadito hasta donde llegamos. ¿Querés dejar fuera al compañero de Marcha Libertad? No permito que la entre. Bueno, es un colado. Pero creo que es necesario que trabajamos guante, nos hace falta organización, una obligación ética y moral de parte nuestra poder embarcarnos y trabajar para el otro. Hay mucha tarea que hacer. Hasta ahí que... Compañeros, por un tema de hora, ¿les parece? Tomemos 2 palabras y luego hacemos el cierre de este encuentro. Estamos bien acompañados y estamos sobre la hora. ¿Alguien que quiera hacer algún 1, 2? Si nos ponemos de acuerdo y hacemos intervenciones breves, podemos... Muy bien, sí, está
está bien, es parte Sí. de... Nos vamos a dejar breve. Muy breve, y solo para reforzar en realidad la idea del compañero Cosme respecto al rayado y lo que tiene que ver con programa y que mezcla un poco lo ideológico y mezcla hartas cosas que tienen que ver con las sensibilidades de todos los movimientos o partidos que están con la idea de construir, estamos construyendo el Frente Amplio. Respecto al apellido del Frente Amplio, o sea, yo llegué acá porque para mí era Frente Amplio anti-neoliberal y esa es mi punto de partida en esta nueva aventura. Entonces pienso que si bien un programa tiene que ser una cosa participativa y de largo aliento, hay cosas urgentes. Y el tema del modelo es lo urgente, después vendrá lo importante, pero lo urgente hoy día es sacar una propuesta anti-neoliberal, anti-modelo, y que ese tiene que ser el denominador común de todas las fuerzas que lo compongan o lo compongamos, y no olvidarlo, porque eso da una pauta y marca una línea bastante clara que marca la diferencia. Y es con lo que hay que llegar a la gente finalmente, y eso es bien entendible porque es el día a día, es lo que uno vive día a día, en todos los ámbitos y en todos los temas, trabajadores, pescadores, eso, no olvidar el apellido. Una reflexión y también algo para aprender. Personas con discapacidad no es con personas con capacidades diferentes. Lo digo netamente para nuestro lenguaje, nuestra narración, sobre todo a las personas que van a tomar un papel de candidato y quieren llegar a 3 millones de personas en Chile que son personas con discapacidad. Ellos se ofenden cuando les decimos capacidades diferentes, porque en respuesta dice que no son Superman, que no son superhombres, ni son supermujeres. Ya eso como para ustedes como un tema de aprendizaje, trabajo con la discapacidad y por ende los conozco muy bien. En segunda instancia, yo me acuerdo, Cristian, de que mirándote bien, yo dije, yo me acuerdo del discurso de él en agosto en la Universidad de Chile cuando se habló de las organizaciones sociales. Y tú fuiste invitado como panelista para hablar cómo hacer organizaciones sociales y cómo pueden estas influenciar en Chile. No sé si te acuerdas de la Universidad de Chile, más o menos ahí. La Escuela de Derecho, ¿no? Sí, en la Escuela de Derecho. Y bueno, me tocó estar ahí y yo fui la voz de una persona sorda que estaba al lado tuyo. ¿Te acuerdas que tocó, bueno, al lado de una persona sorda que hablaba justamente del mismo tema? Pero una de las cosas que me llamó profundamente la atención y creo que lo que nos hace falta a nosotros, las personas que militamos y las personas que trabajamos con la diversidad, es justamente mirarnos a la cara y decirnos, mira, quizás no me gusta tu forma de ser, quizás no me gusta tu personalidad, pero si tu propuesta es buena, tu propuesta está basada en lo que es social, en lo que es un bien común y no propio ni personal, y tú dijiste, yo cómo rompo el hielo a través de los abrazos. Y me llamó la atención porque cuando yo entré, no me hacías reconocer tu cara, sinceramente, después mirándote, escuchando tu discurso que te había escuchado antes, recordando eso, que tú me abrazaste. Y ese abrazo cálido justamente es lo que nos hace falta también en política. El mirarnos, el cariño, el respeto a la diversidad, el trabajo en equipo, el orden y la organización. Solo eso. Yo, siguiendo la tónica de las reuniones anteriores, me gustaría insistir como tarea para lo que estamos haciendo frente a Amplio, en que a mí me queda mucho, o sea, me gusta mucho el discurso de abrir Frente Amplio. Nosotros podríamos que somos del partido de los nadie, ¿cachai? Porque no tenemos ninguna militancia y bueno, yo creo que también es necesario que el Frente Amplio o las organizaciones, y en ese sentido me parece bueno que tú como dirigente de Nueva Democracia, que